En estos días, la iglesia ha estado celebrando 10 días de oración. Nosotros decidimos tener una jornada de oración el próximo fin de semana de 4 días. Y durante esta semana muchas iglesias han estado compartiendo una temática que nos invita a permanecer en Cristo Jesús. El llamado es un llamado especial y muy atinado para este tiempo, porque es un llamado que cabe para aquellos que hemos caminado con Jesús por mucho tiempo, para aquellos que no conocen a Jesús y aún para aquellos que han tenido conocimiento del Salvador y del plan de salvación, pero no han tomado ninguna decisión. No importa en la circunstancia en que nos encontremos, para todos hay un especial llamado de permanecer en Cristo Jesús. Cuando escuchábamos la voz de la hermana con la lectura bíblica en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, les invito a que vayan en la Biblia a estos textos. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. La palabra de Dios dice, versículo 6, Colosenses 2, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así también andad en Él. La primera parte de este versículo nos pone una especie de condición y nos hace reflexionar en los días en que conocimos. Por eso al principio yo hice alusión a aquellos que han conocido a Jesús, a aquellos que no lo han conocido, a aquellos que han conocido del Señor pero que no han tomado decisión. Aquí el versículo del apóstol Pablo nos invita a tomar una resolución. Y yo pienso que antes de este texto cabría la pregunta: ¿has recibido a Jesús como tu Salvador personal? ¿Recuerda cuando tuviste esa experiencia particular con Cristo? Posiblemente al pasar el tiempo esa experiencia se ha diluido con las demás actividades de la vida. Quizás estoy hablando para alguien que tiene 50 años que ha conocido a Jesús y la experiencia de hace 50 años pues posiblemente no está tan clara en su mente. Pero yo estoy seguro, como la palabra de Dios dice en Apocalipsis, que tenemos algún tipo de conocimiento de lo que es ese primer amor que vivimos. Y algunos por la gloria de Dios lo han podido prolongar, que vivimos en alguna ocasión. Esa experiencia especial. Yo recuerdo ese 22 de noviembre, 5 de la tarde, hubo un concierto en mi iglesia. Esta iglesia tenía un coro de 85 voces. Jóvenes, niños, ancianos, 85 voces. Recuerdo Rebeca, que dirigía el coro, una joven de la iglesia. Y yo estaba sentado inmediatamente después del coro con otras 9 personas en batas blancas para mi bautismo. Y no puedo olvidar ese día, principalmente por ese concierto que tuvo el coro de la iglesia antes del bautismo. Especial. Y esos momentos alrededor de ese 22 de noviembre, cuando estudiando la palabra de Dios comencé a tomar decisiones por Cristo Jesús. Y esas decisiones vienen a mi mente hoy, sobre todo cuando el apóstol Pablo nos arenga diciéndonos: de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, así andad en Él. No podemos permitir que se nos olvide esa experiencia pasada. Y el llamado del Señor es a que regresemos a ese primer amor.
viviendo, creciendo, andando en Cristo Jesús, de manera que con Él podamos tener una experiencia tan especial que Él nos ponga en la lista de aquellos que estarán con Él para siempre en el reino de los cielos. El versículo sigue diciendo, arraigados y edificados en Él. No solamente que andemos en Él, sino que echemos nuestras raíces en Él y crezcamos en Él. 3 elementos especiales. Andar en Cristo Jesús puede ser fácil. La misma Biblia dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que hay mucha gente que dicen Señor, Señor y podemos decir que andan en Cristo. Pero el apóstol Pablo nos dice que lo importante no es solo andar en Él, sino que es necesario echar raíces en Él. Y como resultado de echar raíces en Él, entonces crecer en Él. Recordamos ahora la parábola del sembrador, especialmente cuando alude a esa porción de la semilla que cae en piedra. Nace, comienza a crecer, pero ¿qué pasa después? Se apaga. Y la parábola da una razón. Recuerdo cuando en el caso mío, hace muchos años, y el de los hijos hace poco, los maestros de ciencia le ponían la asignación de poner a germinar los granitos en la casa. ¿Se acuerdan los papás de eso? ¿Ves? Claro, todavía, pero a los pequeñitos, ya a mí no me ponen esa asignación. Si el niño se dilataba mucho, la semillita, generalmente de habichuela, se levantaba preciosa hasta determinado tiempo. Y entonces se ponía larga, larga, larga y las hojas no más salían. Y entonces comenzaba. ¿Por qué? Porque no habían raíces. No habían raíces. El crecimiento era efímero. Era un crecimiento parcial, aparente. De manera que el crecimiento no solamente implica que nos vean diferente, que nos vean más grande, que nos vean distintos, que nos vean si antes no nos veían. El crecimiento implica que nos sustentemos de tal manera que lo que se vea sea real, sea efectivo. Así que el apóstol Pablo supo escoger las palabras cuando le hace un llamado a todos los que han aceptado a Jesús como Salvador personal. A todos los que creen que en Cristo Jesús hay salvación. A todos los que anhelan un día morar con Jesús en las mansiones celestiales. A cada uno de ustedes y a mí. De manera que, dice Pablo, de la misma forma que habéis recibido al Señor Jesucristo, número 1, anden en Él. Echen raíces en Él. Crezcan en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido, pero que ese enraizamiento, ese crecimiento y ese caminar en Cristo Jesús sea producido o el productor de una reabundante acción de gracia. De manera que no solamente es crecer en Cristo, no solamente echar raíces en Él, sino que tengamos la oportunidad de gozarnos en Él. ¿Y de qué forma podemos nosotros crecer en Cristo Jesús? ¿De qué forma podemos nosotros mantenernos en Cristo Jesús? En el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 4, el evangelista dice:
permaneced en mí, palabras de Jesús, y yo en vosotros. Así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El crecimiento, el enraizamiento y el caminar en Cristo Jesús se puede demostrar o es efectivo cuando podemos comenzar a dar frutos en Cristo Jesús, frutos que se producen como resultado de permanecer en Él. La invitación primera de esta mañana, hermano que me escucha, es que hagamos lo que sea necesario para que si alguno tiene problemas con sus raíces, si alguno tiene problemas con su crecimiento, si alguno tiene problemas con su permanencia caminando en Cristo Jesús, que vengamos a Él, porque el Señor nos dice que la única forma de crecer, de llevar frutos, es manteniéndonos al lado, aferrado, cerca de Cristo Jesús. Y la pregunta que viene, pastor, ¿y cómo se puede lograr eso? La Biblia es clara, un mensaje efectivo. Y el Señor nos dice que solamente permanecemos en Cristo cuando llevamos en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Hay un montón de textos bíblicos que nos hablan de cada uno de esos elementos que forman el fruto del Espíritu Santo. A mí me gusta aludir a esa declaración clara del apóstol Pablo en el que él hace un juego de palabras y nos invita a hacer mención un poquito del idioma, especialmente nuestro idioma español, cuando el apóstol Pablo dice más el fruto del Espíritu Santo es, y comienza a dar una lista de cosas. Y uno dice aquí como que hay un error gramatical, porque está hablando de una cosa, pero menciona muchas. Y después no podemos gramaticalmente hablando confundirnos más cuando él dice más los frutos de la carne son, y entonces hace una lista igual. Porque el fruto del Espíritu Santo es uno y la lista es larga. ¿Y por qué los frutos de la carne son muchos con una lista larga también? Hay un gran desafío en esto para nosotros como cristianos. Cualquier fruto de la carne que usted desarrolle es suficiente para usted perderse. Es suficiente para alejarse del Señor. Es suficiente para extraviarse del camino, para dejar de crecer, para dejar de enraizarse. Pero la palabra de Dios nos desafía porque solamente podemos tener el fruto del Espíritu Santo cuando todas las características que la constituyen están en nosotros. Tengo 10 minutos. Y yo voy a mencionar los 9 frutos las 9 características que el apóstol expresa que forman el fruto del Espíritu Santo. Tengo para cada uno de ellos 15 textos bíblicos. Obviamente, 9 por 15 son un montón, no lo voy a leer todos los textos. Pero sí quiero dejar en la mente fresca de ustedes cada uno de estos ingredientes que forman el fruto del Espíritu Santo. Y mi objetivo es desafiarles para que meditemos de manera personal en la necesidad de que podamos integrar a nuestras vidas todos los ingredientes para que podamos tener el fruto. Número 1, amor. Amor.
un solo texto de la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, versos 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Me gusta este texto que habla del amor porque nos invita a que podamos tener una relación estrecha los unos con los otros. De tal manera que en la práctica de esta característica que es el amor, podamos lograr ese maravilloso fruto del Espíritu Santo. La señora White, en Señales de los Tiempos, escribió el 28 de diciembre de 1891, siempre que un alma esté unida a Cristo, tendrá amor. Qué expresión, hermano. Nadie puede tener amor por sí solo. Nadie puede amar a otro porque quiere. Nadie puede amar a otro porque es amoroso. El Señor, a través de la pluma inspirada, a través de la señora White, nos enseña diciéndonos que la única forma de tener amor es estando unido a Cristo Jesús. Sin amor, continúa diciendo ella, no tiene ningún valor cualquier cosa que posea el carácter. Pero no estoy hablando de un amor suave, débil, sentimental, sino de un amor como el que anida en el corazón de Jesús. Un amor que se da, que se entrega, que se ofrece. Pero la segunda característica del fruto del Espíritu Santo, además del amor, es el gozo. El gozo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor nos invita a gozarnos en Cristo Jesús. Aunque las circunstancias de la vida digan lo contrario, que usted y yo estemos felices en el Señor. Contentos con lo que Él nos da, satisfechos con lo que tenemos, y eso nos ayudará a poder adquirir en nuestras vidas esa característica especial del gozo que junto al amor irán conformando el fruto del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice amor, gozo y paz. Y paz. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice la palabra de Dios, por nada estéis afanados. ¿Cuántos ataques cardíacos se evitarían? ¿Cuántos derrames cerebrales se evitarían? ¿Cuántos pacientes en el consultorio del neurólogo sacaríamos? Por nada, dice Filipenses, estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amor, gozo y paz. El amor nos une, el gozo nos ayuda a expresarnos y la paz nos permite acercarnos a Dios. Hay un párrafo escrito por Elena White que me gustaría compartir también con ustedes. No hay palabras para describir la paz y el gozo que posee el que cree en lo que Dios dice. Las pruebas no lo perturbarán. Los desprecios no lo irritan. El yo estará crucificado. Sus deberes pueden tornarse cada día más agotadores, más fuertes sus tentaciones y más severas sus pruebas, pero no flaquea porque ha recibido fortaleza que igualan a sus necesidades. El Señor ha prometido darnos la provisión de todo lo que necesitamos. ¿De cuánto dije yo? De todo lo que necesitamos. La provisión divina es real. La promesa del cielo es efectiva. Y el Señor quiere, a ver si no se lo sabe, vaya aprendiéndoselo conmigo de memoria, que las características del fruto del Espíritu Santo sean integradas en nosotros. Amor, gozo, paz. El número 4, longanimidad. Y algunos dirán, pastor, ¿y qué es eso? Sencillo, la paciencia puesta en práctica. Óigale, ¿por qué se enredan con una palabra tan rara? La paciencia puesta en práctica. La longanimidad parece un término contradictorio, porque se supone que la paciencia es inactividad, ¿verdad? Se supone que tener paciencia significa esperar, aguantarse, no hacer nada hasta que ocurra, pero la longanimidad va más allá, es paciencia puesta en acción. ¿Y cómo se logra eso? Isaías 40:31. ¿Cómo se logra eso? Dice Isaías capítulo 40 verso 31, pero los que esperan en Jehová, la primera frase habla de paciencia. Tendrán nueva fuerza. ¿Quiénes tendrán nueva fuerza? Los que esperan en Jehová. Y después dice, ¿qué dice? Óigale, alabado sea el nombre de Dios. Levantarán alas como las águilas. Y no di que están esperando. Correrán. ¿Y qué dice allí? Y no se cansarán. Caminarán. Eso se llama longanimidad. La paciencia en acción. Paciencia activa. El quinto fruto. Amor, gozo, paz. Si no le suena lo de longanimidad, diga paciencia. Número 5, benignidad. Benignidad. Yo encontré una preciosa definición en un diccionario bíblico que tengo en casa acerca de la benignidad y la voy a compartir con ustedes. Inclinación natural de hacer el bien. Eso significa que nadie es bueno, porque la Biblia dice que la inclinación natural de nosotros es constantemente ¿a qué? Por eso el Señor dice que miró para la tierra y cuánto bueno encontró. Ni siquiera uno. Porque nuestra naturaleza nos empuja constantemente al mal. Entonces ahora, ¿cómo combinamos eso? Si la definición que se nos da de benignidad es que es la inclinación natural de hacer el bien.
La palabra de Dios nos enseña, y de ahí sí tengo no 15, 16 textos bíblicos. La Biblia nos enseña que aunque la inclinación natural nuestra es constantemente hacer el mal, si decidimos vivir en la presencia permanente de Cristo Jesús, Él pondrá en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Así que no vamos a ser buenos porque yo soy bueno, sino porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Colosenses capítulo 3, verso 12. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia. No somos buenos, pero el Señor nos invita a que nos pongamos la ropa de buenos. Y es la única cosa que yo he encontrado en la Biblia que el Señor nos dice que lo hagamos por apariencia. La única cosa, el ser bueno. Porque cuando lo hagamos por apariencia, aprenderemos a hacerlo. Y el Señor que produce en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad, nos hará haciendo bueno. Y cuando Él encuentre que somos lo que Él quiere que seamos, entonces nos dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor fue más lejos. Y Jesús hablando con los discípulos, cuando los discípulos se sorprendieron, ¿y cómo va a ser eso? El Señor le dijo: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Y cuándo yo hice eso? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Me puse la ropa de bueno. ¿Dónde está Calmín? Me puse el uniforme de Adra. Salí a hacer el bien porque tenía el uniforme. Y cuando vine de allá para acá, por la gracia de Dios, soy bueno. Y ahora estoy listo para vivir con Cristo Jesús en la patria celestial. Ingredientes que forman el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Número 6, bondad. Bondad. Y no era de eso que estamos hablando ahora mismo. No es lo mismo. Bondad. Salmos, capítulo 31, Salmo 31, versos 19 y 20. Salmo, capítulo 31, versos 19 y 20. Dice el 19: cuán grande es tu bondad, que la ha guardado para los que te temen, que ha mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia, dice el verso 20, los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. La bondad, que ya no es una actitud natural, sino que es resultado de la benignidad, que es el resultado de recibir del Señor la motivación para ayudar y
combinar o congeniar o compartir con otros, hará que ese ingrediente sirva como el coquí entre los demás para pegar los otros y hacer de todos un solo elemento, que es el fruto del Espíritu Santo. Y el próximo que se menciona en la lista, fidelidad. Fidelidad. Aquí voy a pedirle que me permitan leer dos textos, porque encuentro el primero que me habla de la fidelidad de Dios y el segundo que me motiva a ser fiel. El primero, acerca de la fidelidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Voy a leer primera de Juan primero. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Fidelidad es cumplimiento de la promesa a cualquier costo. Cumplimiento de una promesa a cualquier costo. Y el Señor dice, si confiesa tu pecado, te perdono. Eso no hay que cuestionarlo, eso no hay que preguntarlo, no cabe dudas. El Señor dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y más que eso, limpiarnos de toda maldad. Y el próximo texto que le di, segunda de Timoteo 2:13, si aún fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hay un llamado del cielo para que seamos fieles porque Él es fiel, para que podamos cumplir porque Él cumple, para que podamos comprometernos con Él de tal manera que hagamos en eso un compromiso por la eternidad. Y además de esos ingredientes que le he mencionado ya, la palabra de Dios nos habla de la mansedumbre, que es como la expresión pública de que ya el fruto del Espíritu Santo está comenzando a ejercer su efecto en mi vida. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo, en el capítulo 6 y el verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios, primera de Timoteo 6:11, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y no se queda la mansedumbre. Ingredientes esenciales para formar en nosotros el fruto del Espíritu Santo, de tal manera que podamos permanecer en Cristo y cuando Él venga pueda darnos las mansiones celestiales. Y por último, en la lista el apóstol Pablo coloca el dominio propio. Dominio propio. En el Salmo 18, verso 22, la palabra de Dios dice,
Dios es el que me ciñe de poder. Yo no tengo poder, yo no tengo fuerza, por mí mismo no puedo hacer nada. Dios es el que me ciñe de poder. Dije 22, pero es 32. 18:32, gracias. Y es Él quien hace perfecto mi camino. Él me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. La única forma como yo puedo contener la naturaleza humana, la única forma como puedo doblegar mi naturaleza humana, la única manera como puedo trabajar para que mis decisiones y mis acciones estén de acuerdo a las peticiones divinas es cuando yo permita que el Señor del cielo me dé su poder y dirija mi camino. Repito, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer de acuerdo a su santa y divina voluntad. Cuando permanecemos en Cristo e integramos a nuestras vidas los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo, entonces formamos un carácter perfecto en Jesús. Y como dice la sierva de Dios en Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 47, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él a reclamarlo como suyo. Hermanos, estamos siendo llamados a permanecer en Cristo, a mantenernos unidos al Señor, como la única obra que nos garantiza el poder desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, alcanzar la semejanza con Cristo, preparar un carácter para el cielo y ser llamado en aquel glorioso día para vivir con Cristo en la patria celestial. Mi llamado especial en esta tarde, independientemente de la experiencia espiritual que tú tengas, independientemente de los años que tengas conociendo y caminando con Cristo, independientemente de la capacidad o el conocimiento que tengas de la palabra de Dios, todos necesitamos crecer en Cristo Jesús. No necesariamente crecer intelectualmente, no necesariamente crecer acumulando más versículos en nuestro haber, no necesariamente crecer en el sentido de ser un líder de la iglesia cada año más elevado en lo que tiene que ver con posiciones. Crecer hasta llegar a ser semejantes a Cristo Jesús. Porque solo cuando reflejemos la presencia de Cristo en nuestras vidas, solo cuando el carácter de Jesús sea parte esencial, clave y real del carácter nuestro, estaremos listos para morar con Jesús en la patria celestial. Crezcamos en Cristo, vivamos por Cristo, avancemos en Cristo Jesús y permitamos que Él reproduzca su carácter en nuestras vidas, para que un día se vea obligado a venir a este mundo a reclamarlo como suyo. Y entonces cuando el Señor venga, estaremos listos para decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará, nos alegraremos y nos gozaremos con Él. Testimonios para la Iglesia, tomo 2 en la página 66. Examinen detenidamente sus corazones e imiten en sus vidas al modelo perfecto y todo les saldrá bien. Oiga, lo repito. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 66. Examinen detenidamente sus corazones e imiten en sus vidas el modelo perfecto
y todo le saldrá bien. No hay más que decir. Esa frase es clave. ¿Quieren que las cosas les salgan bien en sus vidas? Hay un secreto. Imitemos al modelo cada día de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermano.